Hola, soy el doctor Maximiliano, el doctor médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la crisis en momentos críticos y en áreas protegidas. Hoy hablaremos sobre cómo la visita de Marco Rubio a Ecuador nos reveló a todos los ecuatorianos que nosotros ya somos un narcoestado. Y por eso es la gran preocupación de Estados Unidos para poder colocar en Ecuador bases militares, especialmente en Galápagos y Manta, y poder controlar el ejército, la policía, la justicia y la prensa y la publicidad, los medios de comunicación. La visita de Marco Rubio, luego de visitar México y luego dirigirse a Ecuador, tenía la estricta finalidad de consolidar la presencia norteamericana en este país. Pero no era en sí la presencia norteamericana, sino la sumisión del presidente Daniel Noboa a Donald Trump. Porque lo que nosotros vivimos es la sumisión del gobierno ecuatoriano a los caprichos, antojos y desvaríos del presidente norteamericano. Esta visita se produce y nos hace ver y hace ver al mundo que la violencia, la corrupción, el narcotráfico se han convertido en el eje sobre el cual vive este país. Y, por supuesto, esto significa que Ecuador se ha convertido en un narcoestado. Este fenómeno de conversión del Ecuador a un narcoestado comienza en el gobierno del presidente Lenín Moreno. El presidente Lenín Moreno es un individuo que se somete a Donald Trump en el año 2017. Recordemos que Donald Trump llega a su primer mandato en el 2016 y envía a su secretario Mike Pompeo a que haga y deshaga de Ecuador, para lo cual Lenín Moreno, un discapacitado física y mentalmente, tenía el gran problema de que había acumulado odio a Rafael Correa, por cuanto él, en silla de ruedas, necesitaba de otra persona, no solamente para moverse, sino para vestirse, para cacar, para orinar, porque era un presidente discapacitado que era el vicepresidente de un individuo atlético, Rafael Correa, que se vanagloriaba, exhibía su buena condición física montando en bicicleta por las rutas de Ecuador y yendo de aquí para allá, inclusive bailando feliz el viernes antes de cada sabatina. Se recorría las carreteras del Ecuador en bicicleta, las carreteras que él mismo había construido. Visitaba las comunidades y bailaba, algo que para el presidente Lenín Moreno era absolutamente imposible. Y esto le creó un odio, pero un odio enconado a Rafael Correa. Y para eso se guardó
todo su rencor durante 10 años, hasta que a los 10 años se presentó como candidato de Rafael Correa y de Alianza País a las elecciones y las ganó a duras penas al candidato Guillermo Lasso, el banquero más corrupto del Ecuador, que luego de eso, apenas termina, a la semana siguiente de posesionarse en el cargo y de decir que Rafael Correa era el mejor presidente de Ecuador en la historia y que era uno de los mejores presidentes de América Latina y el mundo, que era el motivo de su admiración y su ejemplo, no tardó en nada en traicionarlo. Pero hoy se descubre que no solamente lo traicionó, sino que él era el centro de la corrupción durante el gobierno de Rafael Correa, porque a escondidas recibía sobornos como el que recibió para la construcción de la mayor represa hidroeléctrica del Ecuador, hecha por una empresa china que le pagó decenas de millones de dólares para conseguir ese contrato. Hoy, este presidente que le facilitó todo al presidente Guillermo Lasso para que llegue a ser presidente en las elecciones del 2021, cuando él terminaba su periodo, que fue desde 2017 al 2021. En ese momento, el presidente Guillermo Lasso llega a la presidencia del Ecuador, pero con él también llega su cuñado, y su cuñado estaba vinculado a la mafia albanesa. Y el objetivo de este cuñado vinculado a la mafia albanesa fue conseguir que los puertos del Ecuador que se privatizaron, todos los puertos del Ecuador se privatizaron, fueran entregados a la mafia albanesa. La mafia albanesa comenzó la exportación de cocaína desde el puerto de Guayaquil, pero entró en una disputa territorial con la mafia de los choneros, la mafia de los tiguerones, los choneros en Manabí, los tiguerones en Esmeraldas, y la mafia creada por la CIA, denominada Los Lobos, que es una mafia creada por la CIA a partir de las resiliencias de las Autodefensas Unidas de Colombia, que migran a Ecuador y comienzan el narcotráfico y la explotación de la minería ilegal como principal recurso económico de sustentación. Así que la mafia de los lobos nace de los rastrojos del cartel del Golfo de México, del Golfo de Colombia, el cartel del Golfo. Mientras tanto que los choneros, ante la embestida del gobierno de la mafia de Guayaquil es la que se forma con Norero y se forma con Guillermo Lasso y el actual presidente en el barrio de San Borondón, en el barrio de los más ricos de Guayaquil. En ese barrio no solamente que es capturado Norero, el principal financista de la mafia de los lobos, sino que es capturado el jefe del cartel de las triadas de Hong Kong, que pasó a vivir en Ecuador y a esconderse en ese lugar.
En ese momento entonces, desde ese momento Ecuador se convierte